Eh, el tema que traigo hoy día es un poco para anticiparse, como bien decía don Marcelo, ¿cierto? En su mensaje a la temporada que estamos viviendo. Estamos viviendo justamente ahora, si uno se sienta y medita, entre la fiesta de Pentecostés y la fiesta de trompetas. Y es así tanto en el calendario de este año como históricamente o en el plan, este macro plan que Dios tiene que podemos analizar. Pentecostés es la llegada del Espíritu Santo y el proceso de transformación comienza, pero va a finalizar el día de trompeta, ¿cierto? Cuando la gente o las personas sean transformadas o los que hayan fallecido y hayan cumplido sean resucitados. Entonces ese día de trompeta se va a cumplir la fiesta de Pentecostés y va a empezar, ¿cierto?, esta nueva etapa que es el gobierno de Jesucristo. Y este tema del retorno de Jesucristo no es un tema exclusivo de nuestra religión, sino que es un tema que se ha ido o se habla en varias denominaciones, ¿cierto? Y ha causado problemas respecto a algunas malas interpretaciones que se han hecho respecto de la profecía. Como por ejemplo, yo les quiero hacer un paréntesis acá antes de pasar al ejemplo. Yo, por acceso por mi trabajo, ¿cierto? Por mis labores, tengo acceso anticipado a la revista que se publica un par de días antes y el tema viene en parte de lleno en la revista y es como un anticipo que les voy a dar. Después pueden buscar mayor información sobre todo de lo que voy a nombrar ahora. En el año 1844, un grupo de personas liderados por un ministro, un pastor, ¿cierto?, de apellido Miller, que él era bautista, pero al final aquí se creó como una asociación de varias denominaciones, ¿cierto?, que lo siguieron, porque este hombre, este pastor, hizo estudios profundos de la Biblia, ¿cierto? Y él descubrió que, así como la profecía en Daniel 9, ¿cierto?, anticipaba el regreso de Jesucristo, anticipaba la primera venida de Jesucristo, en Daniel 8 había una escritura que anticipaba la segunda venida de Cristo y, ¿cierto?, usando sus cálculos, descubrió y profetizó, ¿cierto?, proclamó y dio mensaje, escribió libros, que Jesucristo iba a retornar a la tierra el 22 de octubre de 1844. Entonces se formó él era un ministro que vivía, o un pastor que vivía cerca, en el estado de New York, no necesariamente en la ciudad, pero en el estado de New York. Y él entonces a las personas que lo escuchaban los hizo anticiparse a este día, que lo esperaron, así como nosotros estábamos esperando trompetas, ¿cierto? Pero ellos ya tenían una fecha específica, se juntaron, algunos dejaron sus trabajos, algunos dejaron no solamente el trabajo como lo tenemos hoy en día, ¿cierto?, sino vender sus cosas, sus granjas, sus animales, sacar a los jóvenes de la escuela y todo aquello. Y ustedes entenderán, ¿cierto?, y comprenderán que el 22 de octubre de 1844 transcurrieron las horas y Jesucristo no retornó a la tierra. Y algunos más obstinados, ¿cierto?, se habrán quedado un par de días más pensando que podría haber sido el día que faltó de Josué o haber otra cosa que pueda haber afectado los cálculos, pero al lapso de, ¿cierto?, una semana ya se habían esfumado toda la fe o toda la alegría a los días previos que tenían a esa llegada. Yo les decía, ¿cierto?, que hay que ponerse en el zapato de las personas que estaban esperándose ese día. ¿Cómo lo deben haber estado esperando?
con reuniones día por medio, un año antes, el último año reuniones todos los días con a lo mejor servicio en la mañana y tarde, alabanza y todo lo que hacían porque estaban esperando el día que retornaba Jesucristo. Era como nosotros esperamos ese día, pero ellos teniendo la certeza. Y sin embargo este día, 22 de octubre de 1844, no ocurrió. No ocurrió que Jesucristo retornó ese día. Entonces esto nos lleva a hacernos algunas preguntas a nosotros. La primera podría ser, ¿nos estamos preparando para el retorno de Jesucristo? O sea, nosotros estamos esperando el día de trompeta, no con una fecha específica como ellos, sino de manera un poco más, podríamos decir, racional, como dice nuestro culto, ¿cierto? En Romanos 12, nuestro culto es racional, ¿cierto? Dejar de lado de repente un poco las emociones, que no nos dominen las emociones, pero sí prepararnos para este día de trompeta. Os decía el primer mensaje, hay que preparar el día de trompeta, hay que emocionarse con respecto a este tema. Pero también otra de las lecciones que podemos entender, y si uno lee los comentarios, que las personas que vivieron ese día y estuvieron ahí, estuvieron esperando en el lugar que les indicó, ¿cierto?, este Miller, que de ahí se llaman los milleristas, y después por este proceso tengo entendido, ¿cierto?, que el grupo que esperaba el advenimiento se transformaron en los adventistas, que esperaban ese día. De ahí surgió esa denominación. Entonces, algunas de las personas que fueron entrevistadas, tengo aquí un par de notas, ¿cierto? Estas aparecen en la revista que va a venir ahora. Dice, y el querido Jesús no vino. Esos son los sentimientos que ellos tenían, ¿cierto? Y nuestro querido Jesús no vino. Esperé hasta la mañana del miércoles, hasta la mañana del día siguiente. Otro creyente de esto dice, nuestras esperanzas y expectativas más preciadas fueron aplastadas. Y un espíritu de tristeza que nunca antes habíamos experimentado se apoderó de nosotros. Su sueño más grande, yo creo que cualquier persona que se precie de cristiano, ¿cierto?, y que tome este camino, ¿cierto?, que haya dejado de lado varias cosas en su vida por el camino, por esperar a Jesucristo que retorne, y que haya sido, ¿cierto?, sus esperanzas y expectativas más preciadas aplastadas de esta manera, sería sería lo mismo, similar, sentir este sentimiento de tristeza que lo embargaría a uno por sufrir una decepción de esa magnitud. Muchos creían, como se dice, a pie junto, que Jesucristo iba a retornar ese día. Y tuvieron que, después de este falso evento, retomar sus vidas y no sé si volver a congregarse con el mismo pastor o buscar en otras denominaciones o pedirle, ¿cierto?, pedirle explicaciones a Dios. ¿Qué pasó? Yo puse mi fe en lo que ocurrió y no resultó. Ahora, este hecho es conocido mundialmente, ustedes lo pueden buscar, yo lo busqué, ¿cierto? Aparece en más de una página web, incluso en Wikipedia, como el Gran Chasco. El Gran Chasco. Porque fue un chasco, lo que ellos profetizaron, pusieron fecha, pusieron sus expectativas, no ocurrió. Y también esto sirvió de burla para las personas que no creen en Dios, ¿cierto?, acerca de una de las profecías que los seres humanos han hecho, ¿cierto?, que no se han cumplido. Entonces, aquí voy a tomarme de una de las escrituras que parafraseó don Marcelo, que está en 1 de Tesalonicenses 5, el versículo 4.
para que nosotros la vayamos viendo desde otra perspectiva. Voy a leer del versículo 1. Dice, Primera de Tesalonicenses, entonces el capítulo 5, dice, pero acerca de los tiempos, ¿cierto? Y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, y esto tiene que ver, ¿cierto?, con el día del Señor, con las últimas, tiene que ver con la fiesta que vamos a vivir, ¿cierto?, las últimas 7 de trompeta, que van a ser el año previo a que regrese Jesucristo, donde se van a tocar estas trompetas, que el mundo antes de eso va a vivir un sistema político religioso que va a gobernar el mundo y que va a brindarles una paz aparente. Y por eso dice que el mundo dirá paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Está hablando, ¿cierto? Entonces, cuando este falso sistema político, comercial, religioso esté actuando y esté dando una seguridad aparente, va a empezar a sonar estas trompetas que son el último aviso de arrepentimiento que Dios va a entregar a la tierra. Pero el versículo 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros no deberíamos estar en completa tinieblas. Hay otra escritura en Primera de Pedro que ayuda a entender este punto. Primera de Pedro, el capítulo 1. Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 19. No era Primera de Pedro, no, de mal, era Segunda de Pedro, 1:19. Disculpen a las personas que están tomando nota. Es Segunda de Pedro 1, el versículo 19. Hablando de esto, porque dice, como leímos anteriormente, pero para nosotros nosotros no somos de tinieblas. Y aquí dice, nosotros también tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí el lucero, ¿cierto?, refiriéndose a Jesucristo, cuando retorne Jesucristo a la tierra, cuando la verdadera luz llega a la tierra, porque vivimos en un mundo de tinieblas. Y lamentablemente el mundo vive también, todos viven engañados y en este mundo de tinieblas, pero acá la palabra nos dice que nosotros hacemos bien estar atentos a las profecías que tiene la Biblia, porque nos sirven de antorcha para caminar en este mundo. Cuando uno, no sé cuántos de ustedes han acampado o han salido a la noche, ¿cierto? Si uno tiene una linterna, hoy en día hay unas linternas poderosas y alumbran harto, pero por muy fuerte que sea, uno puede alumbrar donde uno va caminando, ¿no? Para uno no tropezarse, uno no va a pretender con esa linterna, ¿cierto?, esa antorcha, alumbrar todo y que todo el mundo vea, pero uno sí puede andar seguro por donde camina, y esa es la profecía, esa es la palabra que Dios dejó registrada para que nosotros no andemos para allá y para acá, porque también en Proverbios, voy a ir allá también, 29, en Proverbios 29, hablando de profecía, el versículo 18, dice, sin profecía el pueblo se desenfrena.
O sea, si no tuviéramos las palabras de Dios, si no tuviéramos el plan de Dios, si no tuviéramos el proceso de salvación del ser humano explicado, ciertamente nos costaría entender muchas veces estos sufrimientos, ¿cierto? Por eso hay un folleto, se llama ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Porque a veces hay personas que sufren alrededor de nosotros, ¿cierto? Pero sabemos que esta vida no lo es todo y que Dios tiene un plan, un proceso para llevar muchos hijos a la gloria, dice Hebreos 2, el versículo 10. Y cuando dice muchos hijos a la gloria no se refiere a la manada pequeña, se refiere a la mayor porcentaje de la humanidad que ha existido. Entonces eso nos ayuda, ¿cierto? Y eso es profecía. Entender las fiestas santas es profecía. Guardar las fiestas santas es profecía. Entender lo que va a ocurrir, que viene un día que va a retornar Jesucristo, que es la fiesta de trompeta, que después viene un periodo de 1000 años, como explicaba don Marcelo, ¿cierto?, en donde los santos van a gobernar con Jesucristo. Eso es profecía. Y luego va a venir el octavo día, donde las personas que no han tenido la oportunidad de conocer este camino, sí lo van a tener, y entonces eso es un alivio para nuestro espíritu, un alivio para nuestro corazón, ¿cierto? Personas que tenemos familiares que a lo mejor no están en este camino en estos momentos, nosotros cuánto quisiéramos dar porque estuvieran acá ahora, pero sabemos que Dios, como dicen, voy a ir allá a Primera de Corintios, el capítulo 15, Primera de Corintios, el capítulo 15, ahí habla de que todos van a resucitar, y esto es a lo mejor un tema repetitivo, pero siempre es bueno recordarlo porque puede que alguno de nosotros esté pasando por algún problema de aflicción, ¿cierto? Alguna persona familiar esté sufriendo, o no entendamos por qué ocurren estos terremotos, estos huracanes. Y sin embargo, dice acá, el versículo 22, porque así, estoy leyendo 1 Corintios 15, el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. O también podría ser, todos resucitarán. Y así como en Adán mueren, todos resucitarán. Y es por eso que nosotros, ¿cierto?, en la iglesia, a pesar de que la palabra tercera resurrección no aparece explícita en la Biblia, entendemos que tendrá que haber una tercera resurrección, porque si todos van a resucitar y hay personas que han cauterizado su conciencia, ¿cierto?, a la maldad, entendemos que tiene que haber un momento para que resuciten, para que sean lanzados al lago del fuego. Dice, y el versículo 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Y aquí los conocemos, ¿cierto?, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y toda potencia. Todos resucitarán. Y eso es profecía. Ahora, estas personas que vivieron el gran chasco, lamentablemente, ¿cierto?, tanto con mayor responsabilidad, ¿cierto?, las personas que estaban a cargo, que dirigían los cultos, los servicios y las prédicas y escribían los libros, tienen su cuota de responsabilidad mayor, pero también cada uno de aquellos que vivió, que se sintió engañado, ¿cierto?, tiene su cuota de responsabilidad quizás menor por no poner su parte en interiorizarse en las profecías. Porque, a modo de ejemplo, si hubiesen leído, ¿cierto?, que Jesucristo va a retornar al monte de los olivos, y eso lo explica, ¿cierto?, en par de veces en la Biblia, que ahí va a ser donde Cristo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, ahí va a ser donde Jesucristo va a poner sus pies en la tierra, no hubiesen cuestionado las enseñanzas que le estaban dando. Entonces, ¿cierto?, yo tiempo atrás recuerdo en Temuco, ¿cierto?, un grupo de religiosos que era exclusivo de Temuco, ¿cierto?, y ellos profetizaban que Jesucristo iba a llegar allá pasado al río Cautín, que se llamaba Truf Truf,
Entonces, que ahí va a regresar Jesucristo. Y yo en esa época era un niño, ¿cierto? Lo escuchaba, más que nada jugaba por ahí, pero hoy en día, ¿cierto? Leyendo la profecía de que Jesucristo dice en su palabra que Él va a regresar al monte de los olivos y no a Trustruf, ni al desierto de Atacama, ni a New York, como les decía anteriormente, que profetizaban estos mileristas. Entonces, con la información que nosotros tenemos, nos podemos alumbrar dentro de esta gama de información que a veces nos puede afectar y decepcionar en nuestras creencias. Yo te lo digo, ¿cierto? No tuve ocasión de escucharlo, no vine al club de oratoria que hicieron su cena de su noche de damas, pero escuché 2 comentarios de un discurso que dio Gerardo García acerca de la posverdad, de esto de cómo las verdades, ¿cierto? Se dicen cosas que después no son ciertas y después, pero algo queda, entonces las personas se van decepcionando de estas mentiras que van quedando en el aire. Entonces por eso es tan importante que nosotros nos interioricemos en la profecía para que estas posverdades, ¿cierto? Estas mentirillas que andan volando, que a veces nos pueden tomar débil y nos podemos agarrar de ellas emocionalmente y provocarnos una gran decepción, como lo vivió estas personas en 1844. Entonces hay que tener cuidado con la información que leemos, con la información que investigamos y poner más cuidado todavía en la información que tenemos a disposición en nuestra Biblia y en los folletos explicativos que tenemos acá en la iglesia, que sirven para aclarar lo que la Biblia dice. Usted puede entender profecía, Apocalipsis, para entenderlo. Estamos viviendo los últimos tiempos y la revista que va a venir en los próximos 5 días, a lo mejor esta semana llega, ¿cierto?, que habla acerca de este tema. La revista que viene, ¿cierto?, viene con una nota que encontré esta que es del 2008 y dice 7 profecías que deben cumplirse antes del regreso de Jesucristo. Y la estuve revisando y es similar a las profecías, ¿cierto?, a las cosas que avisa o que nos ayuda nos insta a estar atentos en la revista que viene próximamente. O sea, este tampoco es un tema nuevo, un descubrimiento que se ha hecho ahora, sino algo que la iglesia tiene a disposición de nosotros para que nos vayamos informando de estos temas, para que no nos sorprenda cuando los eventos empiecen a ocurrir. Vamos a ir a Mateo 24, que es un capítulo, podríamos decir, que habla de los sucesos previos al retorno de Jesucristo, inclusive previos a las 7 trompetas. Mateo 24, entonces, los pasajes paralelos, ¿cierto?, son Marcos 13 y Lucas 21, por si quieren anotar ahí, que hablan acerca de lo mismo. Del versículo 7 en adelante, dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y después más adelante, ¿cierto?, el versículo 21 dice, porque habrá entonces, después de esto, ¿cierto?, gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces aquí estamos hablando
que la gran tribulación, ¿cierto?, son sucesos que no se parecen a los que hemos vivido anteriormente, porque dicen, la cual nunca ha habido ni volverá a ver. Entonces, hay que ver que los tiempos que están profetizados, ¿cierto?, que ustedes los podemos leer en Apocalipsis, son tiempos que la Biblia dice, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y aquí hablando del mundo entero, de esta gran tribulación. Y la gran tribulación aparece en Apocalipsis, ¿cierto? En Apocalipsis, en el capítulo 6 de Apocalipsis aparecen los 7 sellos, que es lo previo a las 7 trompetas. Y nosotros entendemos que los primeros 4 sellos son los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Cierto que se han hecho, no sé si vieron me parece que sí, hace un par de semanas el Beyond Today acerca de los 4 jinetes del Apocalipsis? Acá, y si no, está en internet, lo pueden ver, que es el engaño religioso, la guerra, hambre y pestilencia. Esos son los 4 primeros sellos que se abren aquí en los versículos, ¿cierto?, del 1 al 8 de Apocalipsis 6. Y luego el versículo 9 dice, y cuando abrió el 5.º sello vi bajo el altar el alma de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por testimonio de los que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos. O sea, aquí entendemos que todavía durante la gran tribulación se tiene que completar el número de los consiervos. Y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Y entendemos, ¿cierto?, que ese es el quinto sello en la gran tribulación. Y hay otro versículo que aparece, voy a dejar un dedo acá en Apocalipsis 6, en Apocalipsis 11. Del versículo 1 voy a leer. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esto es parte de la gran tribulación. Los últimos 3 años y medio, la ciudad santa, Jerusalén, va a ser rodeada. Entonces también aquí tenemos, ¿cierto?, los últimos 3 años y medio, y después aparece, ¿cierto?, los 2 testigos que dicen que van a actuar en la tierra durante los 3 años y medio. También tenemos esos 2 eventos proféticos que están escritos acá como antorcha para que alumbre nuestros caminos, para entender estos procesos. Luego de eso, ¿cierto?, vienen el 6.º sello. Voy a volver a Apocalipsis 6. El versículo 12 dice, y miré cuando se abrió el 6.º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos y los capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y en las peñas. Y decían a los montes, peñas, caed sobre nosotros. Escóndenos de aquel que está sentado sobre el trono, de la ira del Cordero. Y aquí, ¿cierto?
cuando habla de que el sol se puso negro, ¿cierto? Yo tuve ocasión de ver por las redes sociales por estos días, ¿cierto? Que hubo un eclipse en Estados Unidos, que el sol se oscureció en Estados Unidos. No fue un eclipse que se puso oscuro, pero algunos ya vaticinaban, ¿cierto? Que el sol se oscureció en Estados Unidos, entonces iba a venir, era el sexto sello que se estaba abriendo. Y también hace 2 años atrás, ¿cierto? Las seguidillas de 4 lunas rojas que tuvimos, ¿cierto? Para la Pascua y Tabernáculo, 2 años seguidos, también algunos vaticinaban, ¿cierto? Que esas lunas rojas eran las lunas de sangre que aquí se describían, que era el sexto sello que se estaba abriendo. Aquí lo que vemos es un evento sobrenatural, no un evento natural que el ser humano pueda calcular, ¿cierto? Porque los eclipses, ya sabemos que el 2020 va a haber un eclipse en Villarrica. Si no lo sabían, están invitados, ¿cierto? A Villarrica va a ser el próximo eclipse total que está por lo menos acá en Chile. El 2019 va a haber uno en la región de Atacama, pero me queda un poco más lejos, ¿cierto? En Villarrica estamos cerca, de ahí se va a vivir el próximo. Bueno, pero aquí en la Biblia nos está hablando de estos fenómenos, ¿cierto? Como los eclipses de luna también, las lunas rojas, que se pueden predecir, que podemos saber cuándo nacer. Aquí está hablando de un evento sobrenatural. Entonces, no nos dejemos engañar, ¿cierto? Por cuando falsas personas, algunos con buenas intenciones, otros con malas intenciones, porque hay personas que se burlan de esto, ¿cierto? Y utilizan las redes sociales para burlarse de los cristianos y todo eso, y hacernos creer y motivarnos o poner nuestra confianza en cosas que finalmente después nos pueden decepcionar. Esto es como poner nuestra confianza, ¿cierto?, en cosas que no son real, y finalmente vamos a salir dañados emocionalmente si ponemos nuestras emociones en esto. Y después voy a continuar con el versículo 17, que dice: porque el gran día de la ira ha llegado. Esto es cuando termine el sexto sello. Cuando el sexto sello, ¿cierto?, después que aparezcan estas señales cómicas, dice: porque el día de la ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y aquí es cuando ya se abre el sexto sello, el séptimo sello, que son las 7 últimas trompetas, o no son las últimas 7, ¿cierto? Son las 7 trompetas que van a sonar y que están descritas acá en Apocalipsis, del capítulo 8, del versículo 6 en adelante. Y eso a lo mejor puede ser tema para la próxima fiesta de trompetas que se avecina, porque ya no quiero seguir hablando, ¿cierto?, de aquello. Pero sí quiero seguir conversando, ¿cierto?, de estas profecías que a veces nos pueden hacer no ayudarnos, el estar atentos a cosas que no nos van a ayudar a comprender mejor el retorno de Jesucristo. Hay una manera, así como lo predijo este doctor, pastor Miller, de entender la segunda venida de Cristo, que es observar la primera venida de Cristo. Observar lo que ocurrió antes que retornara Jesucristo, qué ocurría en esa época, en ese tiempo, y un poco sacar lecciones de aquello. Eso es mucho más positivo que estar escuchando, ¿cierto?, hoy en día en televisión, ciertos falsos agoreros y personas que utilizan incluso la Biblia para buscar y consolidar sus trabajos televisivos. Pero, sin embargo, la Biblia nos deja, ¿cierto?, este relato de la primera venida de Cristo, donde hay muchas similitudes que nosotros podríamos estudiar y sacar en cuenta, como por ejemplo la época de silencio que se vivió antes del retorno de Jesucristo. Recuerden que hubieron 400 años donde antes de eso estaban acostumbrados a que hubieran profetas, que el ángel le hablaba a Daniel, ¿cierto?, y que tenían información fresca, podríamos decir, de profecía, y hubieron años de silencio donde tuvieron que basarse más que nada en lo que decía la Escritura y no en las profecías frescas. Hoy en día estamos así,
no tenemos un profeta, ¿cierto?, que sea enviado por Jesucristo. Me estoy refiriendo a profeta, ¿cierto?, que escribe profecía, no a alguien que habla de Dios, porque también esa otra acepción lo entendimos en el estudio bíblico hace unas semanas atrás, ¿cierto?, que la otra acepción de profecía es hablar de Dios, pero estoy hablando, ¿cierto?, de esta profecía que es anticipar el futuro. Hoy en día también vivimos en esta época un poco de silencio en cuanto a que la Biblia se cerró con el escrito del apóstol Juan, ¿cierto?, en Apocalipsis. También en esa época, ¿cierto?, vivían en un mundo secuestrado por el imperio romano. En el tiempo, en la era de Jerusalén, tenían que pagar impuestos y todo eso, vivían esclavos y vivían anhelando una libertad, y toda esa información, ¿cierto?, es útil a la hora de esperar el retorno de Jesucristo. Pero también hay algo que quiero traer a colación, que es respecto a las actitudes que tuvieron las personas para vivir ese momento, que era entregar una vida en sacrificio. Por ejemplo, María. Podemos ir a Lucas, el Evangelio según Lucas. El capítulo 1, el versículo 38. María, que era una mujer, ¿cierto?, que como era anteriormente, ¿cierto?, primero se casaban y después se iban a vivir juntos. No como ahora que primero viven juntos y después se casan. Entonces, estaba en ese proceso cuando no había conocido a su marido, cuando recibió, ¿cierto?, la visita del ángel y se le explicó lo que iba a ocurrir, y ustedes saben lo que iba a ocurrir con ella, ¿cierto? Su honra, el miramiento de las personas alrededor, y lo que ella iba a tener. Ella había construido una vida hasta ese momento, y lo que ella había construido, ¿cierto?, ante el ojo o los ojos de las personas, y no iba a ser visto por la mayoría de ellos, ¿cierto? Porque no todos entendieron que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, sino que algunos entendieron otra cosa. Sin embargo, ella, aquí en el versículo 38, da su respuesta. Dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Si Dios tenía un propósito, porque Dios, cuando llama a una persona a sus caminos, tiene un propósito, y esto lo tiene para cada uno de nosotros. Así como decía don Marcelo, ¿cierto?, estamos llamados a ser, no me recuerdo bien la palabra, protagonistas, que significa ser titulares, estar en acción, estar dentro de la cancha. Cada uno de nosotros tiene algo que hacer en esta obra de Dios. No es casualidad que usted esté sentado hoy día acá. Ninguno. No es casualidad. Y Dios le tiene un propósito. Entonces acá, cuando se nos pide nuestro propósito, se nos pide hacer lo que tenemos que hacer, deberíamos entregar esta respuesta, como lo hizo María, una respuesta en sacrificio, a mostrar, a dejar de lado nuestro prestigio, por así decirlo, o el que dirán, o lo que hemos construido en nuestra vida. También José tuvo que vivir algo similar. También José, esto lo podemos leer en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, el versículo 41. Aquí no habla directamente de Juan, sino que le hablan a Jesucristo en una respuesta fuerte que quedó registrado. Cuando Jesucristo hablaba voy a leer del versículo 40, dice: pero ahora, Jesucristo, procuráis matarme a mí, porque os he hablado verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham?
vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le respondieron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Esa fue la respuesta que le dieron a Jesucristo cuando Él les habló de su padre Abraham. Nosotros no nacimos de fornicación, enrostrándole el pasado a Jesucristo, enrostrándole lo que había ocurrido. ¿Ustedes creen que esto fue algo que se mantuvo en secreto en la aldea de ahí de Belén? ¿O fue algo que fue a viva voz, que todo el mundo salía y lo apuntaban en la calle? A José, ¿cierto?, que asumió sacrificarse, ¿cierto?, vivir creer en lo que Dios decía y recibir a su esposa con un embarazo y que las burlas vinieran de parte de él. A veces nosotros, ¿cierto?, no nos queremos hacer ciertas cosas por un poco de vergüenza. Él tuvo que asumir esto. Él tuvo que despojarse, ¿cierto?, de lo que su machismo, podría decirlo, de la época le impidiera hacer esto y entregar una vida en sacrificio a la obra de Dios, a lo que Dios tenía preparado para ellos, tanto José como María. Y eso es lo que nosotros debemos ver en la primera venida de Jesucristo y tomarla para nuestro aprendizaje. Entregar una vida en sacrificio. Muchas veces dejar de lado nuestro prestigio, lo que nosotros somos, lo que hemos construido o lo que nosotros podríamos llegar a ser si es que claudicamos, ¿cierto? Ayer conversábamos con alguien, ¿cierto? Y me decía que esta decisión es para siempre. Le habíamos dicho, ¿cierto? Pues estábamos hablando acerca del bautismo. Y esta decisión es para siempre. Y la persona nos contestó, nos dijo, sí, pero la decisión hay que tomarla continuamente. O sea, no es como cuando uno decide dejar el césped corto, ¿cierto? Uno corta el césped, ya, voy a mantener el césped corto. Y eso no significa que uno lo cortó una vez y ya se olvida, porque hay que volver a cortarlo, habrá que volver a abonarlo, habrá que regarlo, habrá que sacar las malas raíces, ¿cierto? Y habrá trabajo que hacer, pero el trabajo es continuo. Si uno quiere mantenerse en este camino y uno tomó esta decisión en el pasado, años atrás, tiene que mantener la decisión, y esas decisiones se toman a diario, cada hora, en cada minuto. Uno está tomando esta decisión de optar por este camino. Esto no es algo que hicimos hace 20 años atrás, 10 años atrás, ¿cierto? La mayoría de nosotros, ¿cierto?, tienen más de 10 años de bautizados y puede decir, no, si esta decisión yo ya la tomé, ahora me dejo llevar nomás. No, esta es una decisión que hay que tomar a diario y hay que continuar tomándola. También Jesucristo, no voy a ir allá, pero en Filipenses 2:5 dice que Él se despojó en la primera venida de Cristo, ¿cierto? Él también se sacrificó. Él se despojó de lo que era, dejando de lado ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Eso aparece en Filipenses 2:6, me parece, 2:5 y 2:6. Y Él también hizo un sacrificio para venir. Entonces, nosotros también esas son las cosas que debemos mirar, ¿cierto? Similitudes entre la primera. Entonces nosotros que estamos viviendo estos tiempos, que estamos cerca, así lo entendemos, como decía don Marcelo, ¿cierto? Cada vez falta menos, y falta menos que el día que creímos de la venida de Jesucristo. Tenemos que vivir como decía don Marcelo. Voy a ir a Lucas. A Lucas el capítulo 12. Esto aparece también en Lucas 21, pero yo noté en Lucas 12 acá. En Lucas 12, el versículo 37. Aquí, terminando una de sus parábolas, ¿cierto? Y dando la explicación, dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando.
De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Este concepto de se encuentre velando, ¿cierto? A veces cuando llega la noche de guardar podemos entender mal este concepto y podemos, por algunas traducciones de la Biblia, ¿cierto? Que él cree que velar, ¿cierto? Significa, la traducción por lo menos que aparece del griego, significa estar atentos espiritualmente de este versículo. Eso es lo que se refiere velar, como decía el primer mensaje, ¿cierto? Yo aquí hice un resumen de las 7, tanto de las 7 profecías que deben cumplirse antes que regrese Jesucristo, o de los 7 conceptos que uno tiene que estar atento antes que regrese Jesucristo, como es la revista que va a venir la próxima semana. Y la primera habla, ¿cierto?, de la decadencia de las naciones de habla inglesa. A eso debemos estar atentos, a eso debemos estar velando. Esto es similar a lo que hablaba en su primer mensaje don Marcelo. Y esto ustedes lo pueden leer si están tomando apuntes, ¿cierto?, en Oseas 4, del versículo 1 al 3. Ahí hay que profundizar un poco más, ¿cierto?, estudiar un poco de dónde provienen las naciones de habla inglesa, ¿cierto?, estudiar un poco más del asunto del cetro y el trono, que no son temas que haya que olvidar, ¿cierto? Hay que volver a estudiarlos, hay que volver a analizarlos para saber cómo se entregaron las primogenituras y de dónde, de qué tribu venía Jesucristo y en cuál tribu se quedaron las promesas de la primogenitura, para entender, ¿cierto?, estos temas de por qué finalmente las naciones de habla inglesa deberían de caer y por qué debemos estar atentos a estas noticias. También debemos estar atentos a el superestado, a una conglomeración de naciones del norte de Jerusalén, que nosotros entendemos que es la Unión Europea o algo similar. Y esto por lo que aparece, ¿cierto? Voy a leer en Apocalipsis 13, el versículo 5. Apocalipsis 13, el versículo 5. Esta era la parte, era Apocalipsis 17, voy a leer. Después tengo que leer ese. Apocalipsis 17, el versículo 12 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y estos tienen el mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Aquí hablando, ¿cierto?, de los procesos del fin. Y el versículo 5 del capítulo 13 lo tenía anotado porque dice, hablando de esto mismo, dice: y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son los mismos tiempos, ¿cierto?, que al principio habíamos dicho que Jerusalén iba a ser hollada, o el mismo tiempo que van a actuar los 2 testigos finales, estos 3 años y medio. También debemos poner nuestra atención por estos días o por estos tiempos a una iglesia, ¿cierto?, cada vez más, una iglesia, no la iglesia de Dios, sino una iglesia, a la falsa iglesia, ¿cierto?, cada vez más poderosa, cada vez más unificada, podríamos decir a lo mejor, y cada vez tomando roles políticos siendo parte de las decisiones del actual político del mundo. También debemos poner atención a aquello. A esas son las cosas que debemos poner atención. También en Daniel 11, el versículo 40, habla de un rey del sur que va a hacer frente al rey del norte. Entonces también debemos poner nuestra atención. Daniel 11, en el versículo 40 al 42, habla acerca de este rey del sur, ¿cierto? Y entonces debemos poner atención, esto otra vez hablando de como punto geográfico medio, ¿cierto?, Jerusalén. Entonces al sur están las naciones hoy en día
árabes o musulmanas, ¿cierto?, que están también o podrían estar despertando, ¿cierto?, a unirse, a crear una conglomeración, ¿cierto?, de naciones que vayan contra del rey del norte. Y en parte, ¿cierto?, hemos podido ver, ¿cierto?, que los ataques musulmanes se han centrado últimamente, a excepción, ¿cierto?, de las caídas de las Torres Gemelas, contra Europa, en los trenes, en España, ahora esos fueron los trenes, fueron en Madrid, ¿cierto?, en Barcelona, en París. En Europa principalmente se centran los ataques de las naciones o de este Estado Islámico que surgió ahí en el Medio Oriente. También habla de esta revista, ¿cierto? Esto es un resumen, usted lo va a poder estudiar con profundidad en la revista que viene próximamente, el bloque asiático de las naciones, ¿cierto? Se entiende por Apocalipsis, ¿cierto?, que va a haber un grupo de naciones que va a hacer frente también, que va a atacar. Hay una parte que entendemos, ¿cierto?, cuando habla de hoy un ejército de 200 millones, que es un grupo asiático. También debemos estar atentos, ¿cierto?, así como a las profecías finales, al trabajo que está haciendo la iglesia. La iglesia tiene una comisión que aparece en Mateo 28, el versículo 18 al 20, ¿cierto? Y nosotros la tenemos acá en nuestro escudo, en nuestra visión, en nuestra misión de la iglesia, ¿cierto?, que es predicar el evangelio, preparar a un pueblo y cuidar del rebaño. Pero también en Mateo, el capítulo 24, el capítulo 24, el versículo 14, Mateo 24 era lo que estábamos leyendo en un principio acerca de estos tiempos antes del retorno de Jesucristo. Dice, voy a leer el 13, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces hay que estar colaborando y atento, ¿cierto?, a nuevas opciones de trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia es preparar preparar estos tiempos del fin. Nosotros no somos llamados a ser espectadores, como decía don Marcelo. Nosotros somos llamados a ser protagonistas. Y voy a repetir, cada uno de nosotros tiene un papel en esto, en que el evangelio del reino de Dios sea predicado en el mundo entero. Y también esto tiene que ver, ¿cierto?, la predicación del evangelio. Tenemos que ver cómo... Yo antes siempre pensaba que esto se iba a acabar por una crisis económica, ¿cierto? Pero hoy en día con el internet, ¿cierto?, esto no es algo que los recursos económicos vayan a ser una barrera para predicar el evangelio, porque por internet se puede hacer casi de manera gratuita. Así que aquí va a haber algo de persecución, ¿cierto? O sea, más que algo, va a haber entendemos que la gran tribulación va a involucrar a esto y va a hacer que el trabajo de predicación sea de una manera diferente, ¿cierto? En los tiempos finales van a actuar los dos testigos y también no va a haber la libertad que hay hoy en día para hacer esto. Así que hay que estar atentos. Y también en forma personal y particular y grupal, ¿cierto?, que lo conversamos o lo hablé la vez anterior que tuve ocasión de hablar acá en Santiago, que es la preparación de la iglesia en cuanto a este tema. Ese debería ser también otro de los puntos en que debemos estar atentos. Y esto aparece en Apocalipsis 12, el versículo 17. La segunda parte del versículo dice,
después que la mujer, ¿cierto? O parte de la mujer, parte de la iglesia es resguardada en el lugar de refugio, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos y los que tienen el testimonio de Jesucristo. Continuar, ¿cierto? La primera parte era el trabajo de la iglesia, ¿cierto? Ver de esto de predicar el evangelio puro, pero también nosotros, como el Apocalipsis dice en el versículo 19, la iglesia es la novia de Cristo y la novia, cuando regrese Jesucristo, va a estar preparada. Y nosotros para estar preparados debemos ser aquellos que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, no olvidar estos temas, no darlos por sentados, no observarlos, no dejar de velar en cuanto a cómo guardamos los mandamientos. Cómo guardamos, por ejemplo, el día sábado, cómo guardamos el mandamiento de no tener otros dioses, volver a estudiar los 10 mandamientos, volver a repasar el folleto, volver a darle una vuelta, no dejar de lado esto, porque tenemos que ser la novia que se está preparando y que va a estar preparada cuando llegue Jesucristo. Y esa es una de las cosas que tenemos que estar viendo en lo personal antes del retorno de Jesucristo, estar analizando en lo particular, cada uno individual, en nuestras familias y en la congregación acá, y quizás ya podríamos decirlo, ¿cierto?, en cómo lo está haciendo la iglesia a nivel general, estar atento, estar preocupado a qué es lo que está haciendo la iglesia, cuál es el trabajo que está haciendo la iglesia, cómo lo está haciendo la iglesia. Estar atento a aquello. Entonces, estos son los puntos que traje, ¿cierto?, del prepararse de buena manera para el retorno de Jesucristo, que vienen mucho más extensos, ¿cierto?, en la Biblia, o sea, en la revista que viene ahora, en revistas que han venido por lo menos 2 o 3 veces antes, hay folletos al respecto de esto. Entonces, mi llamado, los insto a hacer como decía Pedro, a no mirar en menos las profecías, analizarlas, estudiarlas, conversar de aquello. No saber la profecía no nos va a hacer mejores cristianos a lo mejor en cuanto a guardar los mandamientos, pero sí nos puede cuidar de estos sentimientos que nos puedan llevar a una falsa engaño emocional, ¿cierto?, de estar escuchando a otras personas con falsas profecías, con falso entendimiento acerca de lo que la Biblia dice. Entonces, estar atento a lo que la Biblia entrega acerca de los tiempos finales, y poner atención en aquello y prepararse en estar velando y en lo particular para el retorno de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos estar con la frente en alto ese día de trompetas, cuando Jesucristo retorne a instaurar su gobierno acá en la tierra, no por un tiempo, sino por la eternidad.